Entonces aparece esta que es adición de vectores. Yo ahora, cuando termine también la clase, voy a copiar el link del simulador para que puedan ingresar y tiene distintos formatos. Vamos a utilizar este, que es el que me sirve a mí para explicar lo que estábamos viendo hoy. Si se fijan, aparece un sistema de ejes cartesianos, donde yo puedo desplegar acá los valores de los vectores. Voy a seleccionar la suma, voy a seleccionar valores y ángulo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a agarrar un ángulo, voy a agarrar un vector. Esto tengan en cuenta que es para vectores, ¿sí? Está sumando vectores, no fuerza, así que no le va a dar un valor en Newton. Pero tiene la misma explicación. Yo ahí puse un vector y fíjense que puedo mover el ángulo. Entonces voy a recrear los ángulos con los que trabajamos, 45 grados. Y otro vector. Profe, ¿sí? disculpe, ¿usted está mostrando algo? Porque no se ve nada, ¿eh? Exactamente, ¿No yo iba a decir lo mismo, profe, no. Nada. ¿Nada de nada? A ver, No se transmite nada. Se ve toda la pantalla de todas las caritas. ahí está. ¿Ahora? Por ahora no. Tampoco. ¿Tampoco? No. ¿Tampoco se ve? Ahí está queriendo. Ahí va. Ahí va, profe. Ahí va. Ahora sí se ve. Ahora sí. Listo, Ahí sí, entonces profe, empiezo de se cero. Sí. Ahí empiezo de cero. Gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, Gracias, fíjense. profe. No, de nada. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Yo después les voy a compartir esta página de FET Colorado, ¿sí? Para que puedan simular. ¿Ven que tienen 4 opciones? Bueno, yo voy a elegir la número 2, que es la que sirve para mostrar lo que estamos haciendo. Entonces, voy a seleccionar acá valores del vector. Voy a seleccionar suma, voy a seleccionar valores, ángulos, ¿sí? Y entonces fíjense que tengo dos ejes cartesianos, Y y X, siempre en el sentido positivo, para arriba y para abajo, que es como vamos a trabajar nosotros. ¿Se puede trabajar en otros cuadrantes? Sí, se puede, pero no lo vamos a complicar. Entonces, fíjense que yo puedo agarrar un vector. Ahí pasó lo que no quería que pase. Quiere ingresar alguien. Esperen un minutito. Tengo que dejar... puedo admitir. Bien, ahí está. Ahí me dejó. Bien. Seguimos acá. Entonces, agarro un vector. Fíjense que lo puedo mover, ¿sí? Al ángulo que yo quiero. ¿Ven que va diciendo abajo? 50, 39. Vamos a ponerlo en 45, que era el ángulo que teníamos en el ejercicio que hicimos hoy. Esperen un minutín. Admitir. Iván Rolón. Bien. Seguimos acá. Entonces, fíjense, agarro otro ángulo, ¿sí? Agarro otro vector, perdón. Recuerden que esto no le está dando valores de Newton porque no son fuerzas, son vectores. Yo lo uso para fuerzas, pero no son... Esperen un minutín. Luis Rolón. ¿No lo admití recién a Rolón? Bueno, ahí está. Bueno, entonces ahí puse el otro vector. Y fíjense que también puedo modificar el ángulo. Vamos a ponerlo en 30 grados. Pero, ¿cómo me cuesta ponerlo en 30? Bueno, esperen un minutín. A ver, ¿quién quiere entrar? Iván Vergara. Bien. Ahí está. Bueno, seguimos acá. Alguien me estaba hablando, ¿qué pasó? Bueno. Sí, está no nada listo. Bueno. Seguimos acá. Entonces, fíjense, yo puedo estirar los vectores y los voy a estirar para trabajar un poquito más cómodo. Y ahora voy a acomodar los ángulos, pero... Carlos Adey, ahí está. Seguimos. Bueno. Fíjense, entonces yo agarrando el vector desde la punta, puedo modificar su intensidad, ¿sí? Y su ángulo. Vamos a ponerlo en 30 a ver si me deja. Pero, ¿cómo me paso? Me cuesta mucho manejarlo con el mouse esto. A ver. El de 45 fue bárbaro. El de 30 me cuesta un montón. Ahí está el de 45 y más o menos... A ver, acá en esa. Pero... Va, queda 31. Va, no me deja más o menos. Pero fíjense que ya me dice, no lo puedo mover bien, no lo puedo manejar bien por el mouse. Fíjense que me dice que el ángulo de inclinación de la resultante, ya me está dibujando una resultante. Fíjense el valor del ángulo. El ángulo es 39 grados, que si recuerdan, hoy, con el cálculo que yo hice usando Pitágoras,
era de 38. Obviamente acá hay un ángulo de 31. Si yo lo pusiera en 30, es más probable que me coincida mejor el ángulo. Y el tema de la distancia, ¿sí? De las fuerzas, recuerden que nosotros, como era una fuerza, la descomponíamos. Agarrábamos y utilizábamos el factor, es decir, multiplicábamos, si queríamos desplazarnos en X, multiplicábamos la fuerza por el coseno del ángulo, ¿sí? Y entonces nosotros podíamos tener el desplazamiento en X y en Y. Si ustedes se fijan, vamos a los valores, fíjense que acá tienen los desplazamientos, miren, cuando yo me muevo, los desplazamientos de una fuerza en un eje y en otro. ¿Ven que acá dice AX y AI? Fíjense, ¿cómo se mueve A? En X, fíjense que está en 10 ahí, ¿ven? Y en Y, si se fijan, está en 13. Me está marcando acá y acá. Entonces, este simulador, ustedes, si tienen cuánto se desplazan en X y en Y, lo pueden trazar. Lo pueden marcar sin ninguna tranquilidad, sin ningún problema, salvo que el desplazamiento sea con comas, un número medio complicado. Pero lo pueden aproximar bastante. Este simulador sirve, no es para tener el cálculo exacto, sino es para verificar y usarlo de modelo o de herramienta para corregir lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo puedo ir moviendo mi fuerza, mi magnitud, acá es un vector, recuerden, mi vector lo puedo desplazar en X y en Y. ¿Se dan cuenta? La altura vertical es en Y. Fíjense acá cómo cambia. Ahí estoy en 5, ¿sí? Y en X estoy en 27. Si se fijan, acá es 25, 26, 27. Perfecto. Bueno, ustedes acá van a poner la distancia que ya hayan calculado. Por ejemplo, hoy cuando yo calculé el seno por el coseno, qué sé yo, uno me daba 30 y pico en X, entonces tendría que estar por acá, ¿sí? 30 y, creo que era 38, una cosa así. Bueno, fíjense, tendría que estar ahí con un ángulo de 30 grados. Entonces me muevo hasta obtener el ángulo de 30 grados, o lo más parecido a ello. Ahí va, que me paso siempre. Bueno, ahí más o menos, y cerca del 38, ahí sería donde está una de las fuerzas. ¿Se entiende? Lo mismo tendría que hacer con la otra, que se encontraba a 45 grados, por acá, ¿sí? Y tenía un valor, no me acuerdo, de 30 y algo también, ¿sí? Si ustedes tienen los valores de las descomposiciones, pueden dibujar. Esto le permite, obviamente tiene una limitación. Fíjense que tiene la limitación del eje Y hasta 30 y en eje Y hasta 40. Pero sí les sirve para poder calcular de manera precisa o de manera aproximada, mejor dicho, no precisa, el ángulo. ¿Está bien? Entonces, esta simulación sirve para eso. Fíjense que yo trace las fuerzas que trace, siempre me va a dar el valor de la resultante. ¿Y qué me dice la resultante? Me dice la distancia y me dice el ángulo. Que básicamente esto es lo que nosotros hacemos en el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo, nosotros trazamos a continuación de una de las fuerzas, a esta llamémoslo F2 y a esta F1. Al finalizar F2, yo trazo una recta igual a F1, es decir, un segmento igual a F1 acá, que es paralelo a este, que tiene el mismo valor, ¿sí? Y va a llegar por acá más o menos. Y al finalizar, ahora lo admite la persona, al finalizar F1 voy a trazar una recta que es igual a F2, pero paralela, ¿sí? O sea, empieza acá y termina por acá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a cruzar esta paralela con la paralela de esta y van a formar un vértice. Ese vértice unido con este vértice me están dando la resultante. Esperen que admito a la persona que quiere entrar. Ah, son varios. Bueno, admitir a todos. Bien. Fíjense que también podemos cambiar. A ver. Vamos a ver si cambiamos. Estoy presentando para todos. Sí, ya sé que estoy presentando para todos. Bit me avisa cada rato lo que hago. A ver si con esto lo puedo dibujar mejor. Tengo acá 45 y otra fuerza, que acá es otro vector en realidad, de 30. Ahí está, ahí lo pude dibujar bien, ¿ven? Con este lo pude dibujar mejor. Y entonces acá puedo modificar los valores. Fíjense el ángulo, 38, perfecto. ¿Ven? Con 45, 30 el ángulo de la resultante tiene que andar en los 38 grados, que fue lo que calculamos nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta simulación me sirve a mí, por ejemplo, para saber el ángulo de inclinación de mi resultante
y verificar lo que estoy haciendo gráficamente o analíticamente, porque ya les dije, el método analítico sirve para constatar lo que hicimos gráficamente, pero ¿qué me sirve para constatar si lo que hice gráficamente está bien? Y el gráfico, bueno, pero si hice los dos mal, bueno, esta simulación ayuda bastante. Y el problema acá que van a tener es cuánto me desplazo en mi magnitud, en mi fuerza, en Y y en X. Bueno, ahí no queda otra que hacer el cálculo con la calculadora. Van a tener que agarrar y hacer, si se quieren desplazar en X, aplicar la fuerza multiplicada al coseno, ¿sí? Y les va a dar una distancia. Entonces, esa es la distancia en la que el eje X ustedes se van a mover. ¿Se entiende? Y en el eje Y hacen lo mismo, pero con seno. Entonces, esa va a ser la distancia que en el eje Y se van a mover. La intersección de esos dos puntos es por donde pasa mi recta, mi vector, que va a ser, en este caso, mi vector es la fuerza. ¿Queda claro? Bueno, vamos a borrar acá. Vamos a ver. Acá tenemos, vieron que yo les dije que había otro sistema que era un poco más complicado, que es el método del fonículo policular, ¿cómo es? Polígono funicular. ¿Sí? Que es cuando dos fuerzas están en distintos lugares, ¿sí? Entonces fíjense lo que va haciendo, va dibujando las fuerzas paralelas y trata de hallar una resultante, ¿sí? Que esto es una descomposición de fuerzas que es mucho más complejo, no lo vamos a ver, pero les muestro, esta simulación se las muestro porque quizás les sirve para otra materia, por ahí les sirve para matemática, no sé, ecuaciones. A ver, vamos a este de ecuaciones no lo probé directamente. Y, esto ya es una ecuación matemática. Este no lo vamos a usar nosotros. No. Nosotros nos vamos a manejar con el segundo. Y el primero podría ser para la recta lineal, cuando teníamos fuerzas en un mismo eje. ¿Sí? Por ejemplo, en el eje X. ¿Está bien? Fíjense. ¿Está? Y vamos a suponer que yo quiero que esta apunte para allá. Eso también puedo ponerlo en el eje vertical. Bueno, se puede hacer varias cosas con esto. Básicamente, el que van a ustedes utilizar es el que dice explorar 2D y van a usar el que está en rosita. Van a usar este. Este les va a servir a ustedes, por lo menos a mí es el que más me sirve, para dibujar. Fíjense que acá están dibujando el ángulo, la distancia en X, la distancia en Y, para cada una de los vectores que en realidad van a ser fuerzas para nosotros, ¿sí? Entonces fíjense, cada vez que nos movemos, movemos el ángulo, movemos la distancia en X, movemos la distancia en Y. ¿Queda claro, gente? Y si yo pongo suma valores, me da el valor de la resultante y acá el valor del ángulo. ¿Está? Acá, esto no lo mostré, lo de las componentes, a ver si los muestra. No, no los muestra. Acá. Fíjense. Esto es lo último que hicimos nosotros, la componente en X y la componente en Y. En la última parte, cuando queríamos hallar el valor de la hipotenusa, nos fijamos el valor de la componente en X. ¿Qué hizo? Desarmó esta fuerza y la sumó. Y entonces me traslada lo que yo me desplazo en X, me lo dibujo acá. Y lo que yo me desplazo en Y, me lo dibujo acá. ¿Se entiende? Y con eso construye la resultante. Me dice la resultante dónde corta a Y y dónde corta a X. ¿Está? ¿Quedó claro, gente? Muy callados. Voy a dejar de compartir un ratito. Y también voy a dejar... Acá están. Voy a dejar de grabar. Bueno, a ver. ¿Qué pasa con esto? Son un montón ahora. Detener grabación. Ahí está. No se detuvo la grabación, nada.